And me la pasaba con yeah, okay, we're gonna get started. Are you gonna be honest? Yeah. Bueno, el día de mi lanzamiento, yo tenía 15 días en la Argentina, estaba hablando de se me generó como cada evento está completamente supervivido. Y lo tuve que decir es el chip también. Eso hace. Okay, are we ready? We are ready. Welcome to the launch of Escenas de Proyección. How'd I do? Good? Thank you. Gracias. That's all you're going to get. My name is Greg Newton. I am the co-founder of the Bureau of General Services. I'm with my partner, Dominique Jotham, who's right there. Look at him. Beauty. We founded the Bureau back in 2012, and we've been here at the center since 2014. As you all know by now, we are a government agency for a government that does not yet exist. And this is the service that we provide, holding the space for queer culture. So thank you for coming out tonight. We are an all-volunteer organization, which you probably also know. And we have Kai Miller doing his initial day of volunteering today. So we survive by having volunteer labor and by selling books and taking donations. So I'm going to pass a bag around. If you're able to give something, we very much appreciate it. If money is tight and you'd rather buy books, we encourage you to buy books. We always encourage you to buy books. But if you're able to give something, we very much appreciate it. And there's some change in the bag. Or you can send us a donation via Venmo at BGSQD. And those letters are all around. So I'll pass this around. And what else do I want to say? If you're not already on our email list, you can sign up for that at the back of the room, and you'll get an email every other Monday about our upcoming events, of which we have many money. Which we had many monies. But before we get started, I also wanted to read a land acknowledgement, and then I'm going to introduce Jill, and we're going to jump on it. So the Bureau acknowledges that our organization operates on the unceded land of the Munsee Lenape. We are actively seeking to partner with and provide material support to a local queer Indigenous organization. And we hope to make an announcement about this partnership in the near future. But in the meantime, we encourage you to join the Bureau in signing up to make a monthly donation to the American Indian Community Houses Mannahatta Fund. The Mannahatta Fund, according to its website, is an invitation to all settlers and non-native people who wish to acknowledge the legacy of theft and genocide that comprise the history of New York City and the United States. And you can find out more at mannahatta.org. All right. A queer feminist theorist, historian, and artist, Jill Cassett holds the position of Professor of Visual Studies at the University of Wisconsin-Madison, the author of Sewing Empire,
Landscape and Colonization and Scenes of Projection, Recasting the Enlightenment Subject, which has just been released by Natalis Pesados in Spanish translation. CACID is currently bringing to completion Photogenic, Essays on Refusing Photography and Necro-Landscaping, the first part of a two-book project on form at the edges of light. CACID's artwork has been exhibited nationally and internationally, including at the Ford Foundation Gallery in New York and Documenta 15. Please welcome Jill. Oh my goodness, so many people I love in the house. Thank you for coming out on this incredibly great day to talk about projection without a projection on the screen. It's coming. Which is coming, but actually is so apt in that the main concept of scenes of projection is that we so often forget that this is the scene. It's not just the image on the screen, that we're also screens, and that if we were to decolonize psychoanalysis while also thinking psychoanalytically, we would need to talk about the ways that we cast images all the time, and the ways that we can do that without the forms of objection that, for example, would insist that the problems that so many of us seem to have regarding our own mortality and vulnerability get instead garbaged out to those of us who are asked to carry other people's work. And what are the possibilities besides that cycle of violence and damage? What we could understand is the morbid projection, which is still so much the carceral state's commitment. So if we were to think about the not just damage of the scene of projection, but how to do it otherwise, it's about the bonds that we're forging with each other. So this is my chance to acknowledge, and I'm going to acknowledge again, that I produced so much of this work from what's sometimes called the heartland of the lethal anti-Blackness and reproductive labors of supporting whiteness that are the project of the settler colonial empire, and specifically from my position at a public land grant university in Wisconsin, a state that occupies the unceded territory of the Ho-Chunk Nation. And here at this wonderful convening in Manhattan at the Bureau, we're of course standing on the unceded lands of the Munsee Lenape in the very present tense. And I also want to thank my friend and colleague, Chi-Ming Yang, for the acknowledgement that virtually mediated hybrid events such as this one aren't outside of settler colonial occupation. We remember that virtual space has a material basis and thus participates in the ongoing legacies of land theft. And I also want to acknowledge that without material consideration of land back, reparations, and abolition of both the carceral order and heteropatriarchal racial capitalism, acknowledgement is simply not enough. I want to thank the magnificent translators Paula Cortez Roca and Fermin Rodriguez. And I am so excited to be able to honor the work and really vision of Paula Badia Chateau, the primary editor and engine behind Natalis Pesados Press in Chile. And also, as you'll see with the magnificent cover of this translation of Scenes of Projection, I am so grateful to Zoe Leonard for giving me permission to reproduce the camera obscura as it was set up in the beautiful exhibition space in Camden, London. Arkwright Road is the name of the piece. And I also want to thank the unknown designer at Natalis Pesados, who decided to cheekily have the light beam shine right on the author's name. So very grateful for that little gesture. What we're going to do to really honor the beauty of this translation to give you a sense of also the magnificence of the interior cover. Super grateful for the beauty of the words, but also the material beauty.
we'll be showing on the screen, although it's going to be a little bit difficult to read, some efforts to give you a sense of the English and the Spanish at the same time. So in thanking so many more than I could ever possibly thank, I ended up using a phenomenal number of pages in the translation just to acknowledge the ways that living through this strange now ubiquity of screens and what is the mode of not just criticism, but propositional imagination, projective imagination capable of undoing so many of these harms in this moment in which the screen is not just something out there, it's something very much in here. So I am so thrilled to be giving voice to this translation with three artists who I admire so deeply and agreed to do this strange reading adventure with me. So Camilo Godoy is an artist and educator born in Bogota and based in New York City. He's participated in residencies at Movement Research, International Studio and Curatorial Program, Colisao Moraes Barbosa, Risas, New Dance Alliance, among others. Godoy's work has been exhibited at the Brooklyn Museum, Leslie Lohman Museum, Q, OCD Chinatown, Proxico Gallery, New York, Moody Center, Houston, UNSW Galleries, Sydney, Centro de Arte Contemporáneo, Quito, and among others. He's performed at Dance Space Project, Movement Research at the Judson Church, Center for Performance Research, New York, Toronto Biennial, and Künstlerhaus Musenturm in Frankfurt. Godoy teaches at Bard College, Parsons School of Design, Recess, Whitney Museum, and School of Visual Arts. And I know from personal experience is not just educator, but has the capacity to see what work can be and become in every space that you traverse. And Vic Quesada grew up in El Paso, Texas, right where the United States and the Mexico border converge. Quesada currently lives in Western Massachusetts, where they're a visiting lecturer in sculpture at Mount Holyoke College in South Hadley, Massachusetts. Quesada is currently a Yale Mellon Arts and Practitioner Fellow at the Center for the Study of Race, Indigeneity, and Transnational Migration. Additionally, in 2023, their work will be shown at Des Moines Art Center in Grand Rapids. At the Des Moines Art Center, Grand Rapids Art Museum, Art Space New Haven, Atlantic Wharf Gallery, Boston, American Museum of Ceramic Art, Pomona, and Tresa House Gallery in San Antonio, Texas. In 2021, they were a select recipient of the Andrew Mellon Fellowship, co-sponsored by the Ford Foundation and Latinx Art, a word that one now can't even say, apparently, in Arkansas. In 2020, Quesada was hand-selected from a large-scale survey of 40 emerging artists from the US and Puerto Rico to be featured in El Museo de Barrio's groundbreaking La Triennale from 2019 to 20. Quesada was the artist in residence at the Latinx Project at NYU, where they gave public talks and workshops. In 2018, Quesada was selected at the University of Massachusetts Contemporary Arts, University of Massachusetts at Amherst Curatorial Fellow, along with Fred Wilson, who curated the show, 5 Takes on African Art. Their work has been featured in Hyperallergic, Ball Magazine, the Boston Globe, the New York Times, Art News, Trans Studies Quarterly, and Remezcla. Quesada holds a BA from the University of Texas at El Paso and an MFA from UMass Amherst. I can say from being a long admirer of your work, how much good trouble that work sows in so many spaces. And Catalina Schlievener-Munoz is a Sud-American Chilean-born visual artist who works primarily with collage, installation, and murals. Their work draws on images, objects, and narratives associated with childhood and explores gender, sexuality, and class. Their work's been exhibited in Museo de Arte Contemporáneo in Santiago, Chile, Leslie Lohman Museum of Art, New York, Bronx Museum of the Arts, New York, New York, Children's Museum of Manhattan, New York, New York, Boston Center for the Arts, Boston, Massachusetts, Centro Cultural de España, Santiago, Chile, Centro Cultural Recoleta in Buenos Aires, Argentina, Center for Book Arts, New York, Catalyst Arts, Belfast, Northern Ireland, Tiger Strikes Asteroid in Brooklyn,
the Ache Galleria in Buenos Aires, the Galleria Jardín Oculto in Buenos Aires, Galleria Metropolitana in Santiago, Chile, and Bureau of General Services Queer Division, New York, the show that I would have loved to be able to speak in the midst of, but was the show that just closed, but I think there are still books, yes. In fact, Greg is holding one up, magnificent book, Satanic Panic, the show that was just here, and in which I am so honored to have a little essay on Kata's marvelous coaching of the cutout method and cut up that one could argue is the cutaway. And we could keep going about all the marvelous work that Kata has done. You can read also on the screen, and I'm so honored to have a chance to think and imagine with you. So we're just going to do a little bit from the conclusion. I opened this book, Scenes of Projection, with 7 scenes of projection to endeavor to open and re-evangelize a variety of projection devices. The fossilized fetish instruments of the history of the origins of scientific method, the machine metaphors for the unconscious that risk the danger of not just instrumentalizing the unconscious, but converting the unconscious into a scientific object, as a transparent and even knowable and predictable object, an empirical positivity for which there need be no analysis, only operations, and the predetermined machine boxes of familiar narratives about the camera obscura as the beginning of a now nostalgic history of photography and its wet and analog processes, and of the magic lantern as the point precursor to cinema, the PowerPoint lecture, the immersions of virtual reality, and the everyday ubiquity of digital projection on screens, both massive and miniature. So setting the scene of projection as an apparatus, and an apparatus of power in the wake of colonization, I'm arguing is not to set up yet one more scopic regime of as if power were only a matter or function of the static and stabilized position from which we see, and of what is or is not in view. That the scene of projection is also not yet one more diagram of power, the misprision of which we can exercise by imagining we can dispel the specter of its function by testing it against existing architectures, as in whether they do or don't resemble Jeremy Bentham's panopticon. Setting the scene of projection as an apparatus of power is not just to insist on encountering these image casting machines in performative action and as event. It's also to refuse the lure of imagining that we can resolve or tame the apparatus of the scene of projection by enacting history writing as if it were a global positioning system of containerized contextualization. Setting the scene of projection as an apparatus of power that produces its subject, meaning produces us, is to re-evangelize the object as a reckoning with the performative magic of the apparatus. That is the shaping mise en scène, not just the machine as object, pushing us to encounter the imminence of the imminent potentials within the scene, not in the everland of makers, authors, contexts, or receivers that reifies the object as ever more inert, instead to confront the imminence, the about to happen, that projects outward. So across the scenes of projection of the introductions, propositions, and the chapters demonstrations, scenes of projection engages in the activities of psychoanalyzing history while historicizing psychoanalysis, and psychoanalytically approaching the scene of projection as an apparatus of imperial power while also decolonizing psychoanalysis. It proposes these urgent prompts for acts of analysis that can't be reduced to stable laws or rules, that are confirmed or overthrown and cast off, acts that are never over, if we're to enact any not pessimism to circumvent the reconsolidation of the fortress eco. They're taking its imperatives from the state of emergency that's our everyday situation of precarity, and its prompts from the work of Teresa Brennan and Michel de Certeau. Scenes of projection engages in the rewriting of history as a matter and action of the revolatilizing charge of contact with the disavowed and cast off in the making of connections across scenes, but also within them. So we can think about the scene of projection as a form of refusal, a form of negation, a negation that's also the no, the not, and the never, that frees the wish or the dream in and across the scene of projection, which is our complex relational proximity and intimacy with one another. And the book ends with an insistence on
this prismatic projection that is still here with ostensibly dead media as a way of being intimate with our ghosts and the shadows that they cast in this present. So with that, I want to invite up, if you would, Camilo, to start us off. Yeah. Everyone, let's give a round of applause again to Liborio for being out here for almost over a decade now, and also to Jill for this wonderful book. So let's give it a round of applause. And I will be reading an excerpt from Escenas de Proyección. And I will be honest, earlier this morning when I read the text for a second time, I was reminded of like how interesting it is to read theory. And so at any moment I may mispronounce a word. I would love it if we could use our learning literacy skills to pronounce it together. And so we could start that by saying the translation of this wonderful book by Jill in Spanish together. So let's say Escenas de Proyección together. Ready? 3, 2, 1. Escenas de Proyección. Awesome. So if at any moment, I'll just invite us to just pause and enjoy the beauty of that Spanish word together. Extract for Camilo Godoy. Escena de proyección 8. Mientras que la negatividad que extermina o elimina puede ser devuelta a un pasado rechazado, la escena de proyección es un dispositivo de poder que produce su sujeto proyectando hacia adelante el gesto paranoico de la distopia anticipatoria que esperamos evitar. En su retorno en 1958 al territorio de su famosa novela de ciencia ficción Brave New World, Un Mundo Feliz, Aldous Huxley trató de corregir sus intentos de anticipación enumerando sus omisiones. Para anticipar mejor el futuro, Huxley recurrió a Freud y extrajo un detalle que podría pasar desapercibido en nuestra lectura de la interpretación de los sueños, que proporciona la metáfora material y el instrumento central del capítulo de Brave New World Revisited, Nueva visita a un mundo feliz, sobre la persuasión subconsciente. Huxley nos hace ver la nota al pie añadida de la edición de 1919 de la interpretación de los sueños, con la que comencé Escenas de Proyección. En una puesta en abismo de vertiginosas versiones encajadas una dentro de la otra del detalle que puede pasar desapercibido, Huxley sostiene que Freud llama la atención sobre el trabajo del neurólogo austriaco Potzoll y su artículo sobre el taquistoscopio, un dispositivo utilizado tanto para experimentar como para demostrar la teoría de la percepción preconsciente. Pero por supuesto, la referencia es solo una pequeña nota al pie. No está integrada el cuerpo principal del texto, ni está incorporada al análisis de Freud en los textos, ni a sus recomendaciones sobre técnicas para la práctica clínica. Más bien, la nota o detalle es un destello luminoso que apenas podemos registrar, lo cual está en consonancia con la metáfora maquínica y el funcionamiento técnico del aparato que es su tema, el taquistoscopio. El taquistoscopio es un instrumento que proyecta una imagen durante un breve lapso, aprovechando la forma del orificio abierto en la caja de una cámara oscura, por la cual el sujeto observa una imagen expuesta durante una fracción de segundo, o bien utilizando un proyector de linterna mágica con un obturador ultra rápido que puede proyectar una imagen sobre una pantalla
durante un brevísimo lapso de tiempo. Se trata de una variante de una proyección en el cuarto oscuro utilizada experimentalmente para probar si los detalles de la imagen que no fueron dibujados por los sujetos del experimento inmediatamente después de haber estado expuestos a la imagen aparecían en una segunda ronda de bocetos, producidos la noche siguiente por los pacientes para dar cuenta que las partes para dar cuenta de las partes más significativas de sus sueños. En último instante, el taquistoscopio iba a proporcionar la evidencia empírica, no solo de hasta qué punto los sujetos son capaces de ver más de lo que son conscientes que vieron, sino también de cuán influenciados están por aquello que excede su percepción consciente e inmediata hasta el punto de invadir sus sueños. Huxley explota el pequeño detalle de este instrumento de proyección que pasa desapercibido para poner en escena un ejercicio retórico de la contraproyección. Como ejemplo paradigmático de la precariedad de los dispositivos de proyección respecto de lo que Huxley llama, por contraste, ciencia pura, la variante taquistoscopio de la linterna mágica de Pottsol pronto se transformaría. Pronostica acá es cuando, this is where I need your help. Ay, Dios mío. You see that Spanglish mind of English, it's like my brain is cut into two pieces. Omnisosamente, exacto, ¿cierto? Ominosamente, perdón. Okay, ominous. Ominosamente, okay, let's say it together. Ready? 3, 2, 1. Ominosamente, voy a leer esta frase junto. La variante taquistoscopia de la linterna mágica del Pottsol pronto se transformaría. Pronóstica ominosamente Huxley, no solo en una tecnología de la ciencia aplicada susceptible de ser explotada, con los peligros que éste conlleva, sino en una herramienta de explotación política masiva, un dispositivo no para la demostración de la percepción presconsciente, sino más bien un mecanismo de persuasión subconsciente dispuesto para alterarla. Apelando el ejercicio especulativo de echar luz sobre la máquina de la nota al pie agregada por Freud y sus potenciales técnicos de proyección subliminal, Huxley transforma el taquistoscopio en una demostración retórica de los tipos de grandes capturas afectivas e ideológicas que puede efectuar lo subliminal o lo que pasa por debajo de nuestra percepción consciente, mediante la explotación de un dispositivo de exposición limitada de imágenes como herramienta de control y sujeto ideológico. Huxley nos pide que imaginemos cómo será un acto político de mañana, a la luz de lo que se ha escrito sobre la persuasión por asociación, una dramaturgia de imágenes, palabras, valores y afectos relacionados, y la intensificación de las emociones mediante la sugestión subliminal. Como respuesta, obtenemos una proyección de una imagen futura de lo que podría venir. La aterradora distopia de un control político y afectivo orquestado por los taquistoscopios, los murmuradores, los proyectores de imágenes tan tenues que solo el subconsciente las puede captar, que el ensayo intenta proyectar por medio de la anticipación de un futuro que está lejos de ser perfecto. Los taquistoscopios susurrantes no son máquinas metafóricas, sino los agentes de lo que ocurrirá en términos de la pérdida de voluntad cuando la máquina de influir de la linterna mágica parpadeante se convierta en un dispositivo de inyección estroboscópica. La ominosa frase de Huxley,
para el poder de proyección dirigido hacia adentro por debajo del umbral de control de percepción. Y ante un coro de taquistoscopios susurrantes, Huxley entona: lo que hoy está en el ámbito de la ficción científica se habrá convertido en una realidad política. Más allá de que el futuro pronosticado por Huxley nunca haya existido, no exista o nunca vaya a existir, lo que insiste en esta clave de susurrante velocidad de la escena de proyección en la que nunca podemos estar seguros de lo que hemos oído o visto, de lo que hemos escuchado al pasar, omitido o sobreinterpretado, malinterpretado o absorbido sin darnos cuenta, es el ruido persistente de la cuestión de la agencia y la magia performativa de las máquinas, y lo que literalmente no forma parte del escenario de la ciencia pura o la ciencia aplicada del taquistoscopio o del despliegue distópico de Huxley. La precaria susceptibilidad del analista y del crítico, pero también el resto de las posibilidades que, sin embargo, se cuelan bajo el manto de la negación. Escena de proyección 9. La negación del presente no es solo una lección negativa de proyección distópica, también abre la puerta a nuestras escuelas, puesto que toda escuela genera su contraescuela. En su colección de ensayos políticos, Patas Arriba, La Escuela del Mundo al Revés, el escritor, periodista e historiador uruguayo Eduardo Galeano apunta a los efectos psíquicos y sociales de la ideología con una metáfora maquínica de inversión, transporte y negación bien conocida: la linterna mágica. Galeano comienza con una punzante parodia del tipo de pregón con el que los espectadores del siglo XVIII o XIX eran convocados a un espectáculo, e invita a sus lectores a asistir al espectáculo de la linterna mágica en su propio texto. El patas arriba del título de Galeano y su dispositivo de encuentro del espectáculo de la linterna mágica son instancias contemporáneas en la larga historia de los tropos sobre las tecnologías de proyección como metáforas que materializan la inversión del funcionamiento inconsciente, repudiado y desconfigurador de la ideología y el deseo. Muchas gracias. Sí, eso está acá, está Hi, everybody. Thanks for having me. I am Vic Quesada. I am actually your queer cousin from up north. I live in a town that's like 16,000 people. So thanks for having me. I'm gonna, yeah. Extract for Vic Quesada. El tropo fue célebremente usado por Marx en la ideología alemana, donde recurrió a la cámara oscura para revelar el modo en que funciona el método materialista para escribir las formas en que las condiciones sociales históricas han producido lo que denominó una conciencia social invertida o el inconsciente político. Para Marx, esta tarea comienza demostrada con la ayuda de la imagen proyectada en el cuarto oscuro, que la ideología y sus efectos psicosociales solo parecen naturales, explotando el rasgo técnico de que sin una lente adicional para enderezar la proyección, las tecnologías de proyección comparten el hecho material de proyectar una imagen invertida.
Siguiendo deliberadamente el espectro fantasmagorio de Marx, Galiano utiliza la linterna mágica para condenar y tratar de resistir al imperio global postnacional, caracterizando la forma de ver que enseña el imperio como una distorsión negativa. Galiano llama esta enseña de proyección la escuela de mundas al revés, caracterizando la forma imperial de ver, conocer y actuar como si fuera el aula para retratar esta visión escolar como producto de una enseñanza. Galiano compara el aula del imperio con una especie de laberinto de espejos en el que la realidad tan dañina que ayuda a construir parece inalterable porque estas galerías producen la ilusión de libertad democrática. ¿Quién no está preso de la necesidad? Está preso del miedo. Unos no duermen por la ansiedad de tener las cosas que no tienen y otros no duermen por el pánico de perder las cosas que tienen. El mundo al revés nos entrena para ver al prójimo como una amenaza y no como una promesa. Nos reduce a la soledad y nos consuela con drogas químicas y con amigos cibernéticos. Estamos condenados a morirnos de hambre, a morirnos de miedo o a morirnos de aburrimiento. Si es que alguna bala perdida no nos abrevia la existencia, ¿será esta libertad la libertad de elegir entre esas destinas amenazadas, nuestra única libertad posible? El mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo. Así practica el crimen y así lo recomienda. En su escuela de crimen son obligatorios las clases de impotencia, amnesia y resignación. Pero esto, visto que no hay desgraciada sin gracia, ni cara que no tenga su contracara, ni desaliento que busque su aliento, ni tampoco hay escuela que no encuentre su contraescuela. Con la metáfora material de la linterna mágica, Galiano intenta proyectar o expulsar la proyección paranoica de la escuela del espejo como una construcción fantasmática con efectos materiales reales y devastadores. Podríamos recordar aquí al ángel de la historia de Walter Benjamin en el ensayo Tesis sobre la filosofía de la historia, una viva imagen de las dificultades para desarrollar en visión histórica que enfrenta los traumas que no hemos superado sin negar el presente o el futuro. Es decir, una visión histórica que también puede abrirse a posibilidades futuras que no supongan un progreso inevitable sin caer en el nunca será del abatimiento. Desarrollado a partir del ángel de Paul Klee, que formaba parte de la colección de Benjamin. Esta figura para los imperativos de un tipo diferente de visión histórica nos muestra al ángel de la historia contemplando las ruinas del pasado mientras es arrastrado de espaldas al futuro, precipitándose tongue twister, en él viendo los lugares donde ha estado, las cosas que han pasado, pero no el futuro o los futuros hacia los que está siendo proyectado. Nuestra tarea es una estimación real de esas
posibilidades futuras. Escena de proyección 10. La escena de proyección no es un nuevo dispositivo de poder, pero tampoco es una de las herramientas de la autoridad que conviene abandonar. La escena de proyección puede no ser una herramienta para desmantelar la casa del amo, pero es un dispositivo de poder que puede catalizarse como máquina, metáfora y dispositivo de transporte que, en el lugar de ser un vehículo, lo de la vulnerabilidad, I cannot say it. Vulnerabilidad. Okay, it's being vulnerable, basically. Even to say it. Yeah. That was magnificent. Que puede ser activado para intensificar el transporte en el sentido de pasión, respuesta somática y fervor, rechazando tanto el impulso hacia lo nuevo como la insistencia en una renovación que elimina el sedimento duradero del tiempo y los lazos afectivos. Escenas de proyección se ofrece como una especie de contraescuela especializada en la refracción del potencial de proyección, pero lo hace a través de la negación. Es lo que voy a intentar hacer en las últimas 5 escenas a través de la consideración detallada de 5 proyectos de artistas feministas queer que no retoman antiguas tecnologías en apariencias superadas para reconstruir las contraposibilidades inminentes de proyección de la linterna mágica. La cámara oscura es el prisma. Estas tesis reconsideran el estatus y la función de la ilusión en el ensayo de Freud de 1927. El futuro de una ilusión. En este texto clásico, Freud se propone demostrar a través de la estructura de un argumento agonístico con un oponente proyectado, que la religión es una ilusión peligrosa derivada de deseos infantiles que niegan la realidad. Si bien la ilusión es lo que hay que desterrar para allanar el camino a un futuro fundado en la razón y el método científico, la técnica para disipar la ilusión depende del ejercicio de una versión de proyección paranoica, es decir, sobre la acción de un argumento que, en lugar de ceder demasiado fácilmente a la tentación de apartar ideas que amenazan interrumpirla, se interrumpa con las interjecciones tramadas de un contradictor inventado, y es una demostración que tomó como escenario el aula experimental de la vida cotidiana, conjurando la perspectiva de la esperanza para el futuro, bajo la forma de los sujetos por venir, quienes podrían emerger del intento de una educación irreligiosa, o lo que enseguida llama una educación para la realidad. De hecho, escribe Freud, el movimiento hacia esta educación para la realidad es el único propósito del futuro de una ilusión. Okay, I'm gonna be the third one and the last one. Thank you, everybody, to bear with this. I think it's a great exercise, actually, for all of you. I was thinking, well, like our friends were reading, that
English is not even my second language. I moved here only 8 years ago. I learned English through music, not through reading. So my grammar is terrible. And it's kind of awesome to see this situation, like when that is reversed, like all of you don't understand. That's really good. So yeah. Brave enough to read. And yeah, think about that. You know, we talk a lot about immigration and all those things, but yeah. It's really interesting also to read Jill in Spanish. I read her in English, and I always when I read English, I felt that it's like I'm understanding like 90% if I'm really, really focused, but also I have ADHD and dyslexia, so that's really hard. So reading her in Spanish, I was like, oh, suddenly I'm like, I feel smarter. So yeah, and that I got you. yeah, I realized that basically since I moved to the US, I stopped reading in Spanish. So bear with me. We're gonna try to do it. I mean, most of you don't understand. So okay, let's do it. But maybe there's a lot of people, I don't know, watching in the okay. Bear with me. Extract for Kata Schlieren-Munoz. Lo más interesante es que esta educación para la realidad se apoya en la escena del agonismo escenificado entre la religión como ilusión y las ciencias como realidad, en la que el gesto contrastivo de despejar la ilusión es lo que metodológicamente produce la visión del futuro. Una perspectiva más allá de hecho, el futuro como precisamente el más allá de la ilusión. El para de la frase educación para la realidad es una preposición clave. El futuro emerge como un lugar habitable hacia el cual uno puede mudarse gracias a esta puesta en escena agonística de perseguir una ilusión. Al admitir que seguir al Dios de la razón podría ser su propia versión de perseguir una ilusión, Freud revela un jardín terrenal concebido poéticamente en el futuro perfecto. Cita de Freud. ¿De qué le valdría el espejismo de ser... ¿De qué le valdría el espejismo de ser dueño de una gran propiedad agraria en la lucha, cuyos frutos nadie ha visto nada aún? Como campesino honrado, sabrá trabajar su parcela en esta tierra para nutrirse, perdido de sus esperanzas en el más allá y concentrando en la vida terrenal todas sus fuerzas así liberadas. Logrará probablemente que la vida se vuelva soportable para todos y la cultura no sofoque a nadie más. Hasta ahí la cita. ¿Qué imagen, al dejar el cielo por la tierra, la demostración de Freud del futuro más allá de la ilusión, puede volver a articular un tropo históricamente sobredeterminado de la novela familiar de cultivar el propio jardín? Desde las viejas geórgicas hasta el Cándido de Voltaire, como figura de la buena vida en el aquí y en el ahora. Lo que más llama la atención es la técnica de la revelación aparente. El resquebramiento del espejismo sobre la Tierra que se extiende en la insistencia del capítulo final en que nuestra ciencia no es una ilusión, porque exhibe los modos por los cuales lo que Freud llama el aparato anímico, percipiente o el aparato anímico, incluyendo crucialmente el inconsciente, no es una abstracción vacía, sino una parte del mismo mundo que está investigando, que está moldeado por este mundo y puede ser analizado. El ejercicio educativo de demostración de Freud en defensa del método científico en general y del psicoanálisis en particular, la ciencia del inconsciente, como medio para una mejor vida más allá de los consuelos de la ilusión, no depende solo de una ilusión como dispositivo y tráfico que busca refugio en la religión, sino que hace de la ilusión el velo o pantalla necesaria a través de la cual puede proyectarse un futuro alternativo, lo cual resulta más interesante. Ya sé que la ilusión tenga o no tenga futuro, lo que es apasionante en el argumento de Freud es que el futuro, la comunidad que viene, los sujetos por venir, la capacidad de soportar la decepción, la fragilidad de nuestra relación con la Tierra, con nuestro cuerpo y con nosotros mismos, es que nuestros futuros dependen de lo que hagamos con la proyección. Se trata de una carga pesada cuya solución no es nada fácil.
Propongo pensar la contraescuela del futuro y para el futuro en los términos de una pedagogía estética, con implicaciones políticas para hacer frente al complejo desafío de justificar el trabajo de archivo y de hacer las lecturas históricas para desarrollar una teoría general, sin sujeto sobre el peligro y el potencial de la proyección. Paso entonces a 5 proyectos de arte contemporáneo de artistas feministas y queer que reactivan la linterna mágica, la cámara oscura y el prisma, la proyección entre 3 canales de diapositivas de 35 milímetros con sonido sincronizado de Susan Hiller, titulado The Magic Lantern, de 1987, la película 3D en blanco y negro de Zoe Beloff, Shadowland or Light from the Other Side of 2000, la instalación cinematográfica de Lindsay Steers, Extramission 6, Black Maria, en 2009, y la instalación de Zoe Leonard de una cámara oscura en su exposición Observation Point en Camden Arts Center en Londres en 1912. Y la fotografía de Margaret Long de un trozo de vidrio encontrado en la claraboya del estudio del fotógrafo del siglo XIX, Matthew Brady, de su serie Matthew Brady Skylights del 2010. Perdón también si, sorry if I, mispronounce or whatever. Everybody does that with my name, so. Se trata de otras obras que funcionan como metamáquinas imaginarias, nuevas tecnologías del yo que proyectan posibilidades futuras para la psiquis y los afectos a partir de pasados dolorosos y traumáticos no superados, contenidos en los dispositivos. Son obras que no solo ofrecen una arqueología de los nuevos medios o que reencantan la era digital mediante un retorno poético que suscita medios masivos caducos, más bien pensar estrechamente con y a través de estos proyectos que activan el potencial de inminencia de estos dispositivos obsoletos nos permite plantear directamente la pregunta por la finalidad de la proyección. Si esta ya no pasa por conjurar una materia AP. Como demuestran estas artistas, la proyección puede ser otra cosa que una práctica de negación. Puede proporcionarle una forma palpable al sujeto por venir, pero no estamos ante un conjunto de proposiciones tranquilizadoras que solo nos hacen sentir bien. Son escenas que, desde el interior de estos ejercicios creativos de introyección y proyección imaginaria y dinámica, toman en cuenta lo desagradable y perturbador de lo que puede ser estar abierto a los transportes y transformaciones materiales, afectivas y somáticas de la proyección. Pero al mismo tiempo, acepto el desafío que propone Bertland. Cita. Una vez que vemos que un encuentro estético constituye un aprendizaje para convertir objetos de escenas, una vez que vemos la pedagogía y la estética como la enseñanza de un tipo de atención que transforma convergencias y irregularidades visuales al materializarlas, nos quedamos extrañamente estetizados, muertos de curiosidad por lo que parecía un objeto ominoso con complicaciones políticas. Esta es una cita de Bertland de Cruel Optimism Becoming an Event, a Response. Convertir el objeto en la escena de una proyección significa reconvertir la escena de una pedagogía del poder y la producción del sujeto en una pedagogía estética, no en el sentido de una expulsión del cuerpo sensible, sino en otro sentido que tiene para el iluminismo, a saber, el de un interés por los sentidos capaz de acelerar e intensificar la sensación. Este riesgo político de quedar extrañamente estetizados es un riesgo que para muchas de nosotras nunca es percibido como una elección. Ese es el punto de los efectos laterales de la escena de proyección. Para quienes nos dejamos transportar por la escena de proyección, las conexiones que pueden forjarse entre el mundo privado de los afectos y los sueños y el dominio de lo público y lo político ha sido a menudo lo que nos posiciona como sujetos de sentimientos y corporeidades deslivibilizados without libido, de una vulnerabilidad que otros no poseen. Si bien tales sensaciones descritas en los términos estigmatizados de la vergüenza y la injuria pueden ser rechazadas o redirigidas contra quienes la han proferido. La escena de proyección puede ser una situación de encuentro necesario para la construcción de una relación con lo que nunca fue fácil de sacarte de encima.
Gracias, todos. It's amazing. And thank you for bearing with the technology and non-alignment, which seemed really important. And I would love to take a moment if people would like to chat, but I know this was a long and intense journey. So I will be so happy to answer questions and talk, but in a super relaxed way, because there is a very large pile of magnificent strawberries and excessive chocolate and what I can't stop calling para prosecco or pseudo prosecco, which is another way of saying non-alcoholic, and sparkling water and books, both the English and the Spanish versions. And again, I want to thank Camilo, Vic, and Kata so much for giving a chance to sink into what was a very rough feat that I'm still so impressed by in having a chance to, think with the ways that I always wanted the sense of the scenic projection to be physical, palpable, that the scenic projection is us together in space with dispersed screens and the screens that we also are. And it's only chances like this that really enact that particular magic. So I'm here with all of our ghosts and the hungry ones, so let's feed them. And yes. It's a great exercise. I love it.